Van a ver el momento ustedes del ataque que sufrió el líder militar de Irán a través de un dron que los Estados Unidos envió a las cercanías del aeropuerto de Bagdad para justamente matar al líder militar. Este es el momento. Así, de esta manera, Estados Unidos eliminó al líder militar de Irán y esto abre, Andrés, alarma a nivel mundial. ¿Estamos en guerra? Bueno, todavía no estamos en guerra, pero evidentemente las alarmas están puestas. ¿Y por qué? Porque después Donald Trump siguió hablando. Empezó, si se quiere, un poquito más conciliador con lo que vos decías, pero terminó diciendo: tenemos el mejor ejército del mundo, tenemos la mejor inteligencia del mundo y tenemos los objetivos muy claros. Y si hay que usarlos para proteger a los estadounidenses, lo vamos a hacer. Eso fue el discurso de Donald Trump en un momento en donde, si querés, vamos un poquito más atrás para entender qué pasó. Claro. Porque esta persona... A ver, y digo, para que se entienda, ahora vamos a poner el mapa justamente de dónde fue. Pero, a ver, vamos a primero explicar. Vamos a explicar quién era Soleimani. A ver. Sí. Este es el hombre que fue asesinado por Estados Unidos. Sí, y como dice ahí, a ver, era una de las 3 personas más poderosas de Irán y no es poco decir, porque estamos hablando que estaba entre el ayatolá y el presidente, digamos. Era, yo te diría, el tercero más importante. Claro. ¿Por qué? Vos me contabas recién que era un hombre que iba mucho, digamos, un hombre prácticamente de estar en el terreno. Sí, era un tipo de estar en el terreno y era un hombre que construyó las últimas 2 décadas la política exterior de Irán. ¿Qué significa esto? Tejió alianzas, fue muy importante en la guerra en Siria, digo, tejió los apoyos de Rusia, fue muy cercano al Assad. Digo, es una persona que pudo tejer esos acuerdos internacionales. ¿Y qué hacía en Irán? Porque ¿qué hacía en Irak? Es una gran pregunta esa. Bueno, en Irak hay un crecimiento muy grande de sectores pro-iraníes, sectores chiitas pro-iraníes. Esta persona estaba llegando a Irak. Jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, él de hecho es parte de una élite, una parte especial que se dedicaba justamente a la parte internacional. A ver, para que se entienda bien, a ver si lo entendí bien. Sí, un iraní, líder militar, que había ido a Bagdad a terminar de cerrar esa alianza que hay entre un sector de Irak y un sector de Irán en estos momentos, con Estados Unidos viendo todo esto y a pocas horas de lo que fue el intento de copamiento prácticamente de la embajada norteamericana en Bagdad. Y hay un hecho muy importante que se suma a lo que vos decís, que es el 27 de diciembre. Que el 27 de diciembre hay un ataque en el que muere un contratista de Estados Unidos, un ciudadano estadounidense. ¿Qué dice Estados Unidos? El comunicado del Pentágono dice: el que ideó ese ataque, ¿quién fue? Esta persona. Entonces fueron y ahí sí, vieron las imágenes recién, dispararon contra el vehículo en el que salía y lo terminó el hombre matando. ni bien salió del aeropuerto, se sube a un convoy, Sí. se ve prácticamente cómo se sube y a partir de ese momento un convoy en donde iban otras 10 personas más. Sí. Y directamente le tiran con un dron y lo matan. Lo matan. Terminan muriendo también 5 integrantes más de estas fuerzas revolucionarias. La pregunta que cabe hacerse es: ¿lo tenían en la lista antes? Sí, lo tenían en la lista. Desde 2011 que ya está formalmente en la lista de Estados Unidos como terrorista. ¿Por qué no fue, si querés, asesinado por Bush o por Obama? ¿Por qué no? Bueno, siempre el recelo fue que matar a esta persona podía convertir realmente la situación en una guerra. Porque es una persona muy importante. ¿Qué pasa? Obama, ¿se acuerdan? Había hecho el acuerdo con Teherán. Había un acuerdo en donde decía: bueno, nosotros bajamos las sanciones, pero vos nos garantizás y nos dejás entrar a ver si vos estás produciendo o no este uranio enriquecido para hacer armas. Esperá, porque estamos en vivo con esto y hay una información de último momento que tiene Mauro Federico. Escuchen bien, ¿eh? Así es, Facundo, porque se acaba de registrar un nuevo ataque de fuerzas militares norteamericanas en Medio Oriente. En este caso, atacaron un convoy de las Fuerzas de Movilización Popular. Esto ocurrió al norte de Bagdad y esto arrojó un saldo de 6 muertos, entre ellos uno de los líderes de la milicia iraní. Con lo cual se profundiza este ataque que ha generado 6 víctimas fatales, insisto, entre ellas un personaje clave dentro de la estructura de las milicias iraníes. Y recordemos que esto viene a cuento de lo que venimos contando, una escalada, un crescendo en el conflicto que existe en la región. Andy. Mira, parece mentira, pero es el punto en el que dejamos, porque estas milicias de movilización popular justamente son las cercanas, las pro-iraníes. Son milicias en su mayoría, no enteramente, pero
compuestas por chiitas. Claro, yo sé que es difícil explicar, pero la diferencia entre los chiitas y los sunitas es un punto central para hacer un análisis serio del tema, ¿no? Lo voy a decir geopolíticamente para entenderlo y simplificando, perdonen la simpleza en eso, pero hay dos potencias. Vamos a hablar, la potencia sunita es Arabia Saudita. La potencia chiita podríamos decir que es Irán. Después, obviamente, hay chiitas también en el sur del Líbano. Pero si tenemos que dividir el tablero geopolítico, lo podemos dividir así a grandes rasgos. Claro. Ahora, la situación es muy compleja, porque Estados Unidos, recordamos, la invasión a Irak del 2003. Hasta ahora, la población tiene mucho descontento con Estados Unidos. Y también hay toda una base que Irán está sabiendo congregar para ver las imágenes que veíamos antes en pantalla. Sí. El incendio de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo. Preparame la imagen del dron. Van a ver ustedes lo que para mí era un avión, es efectivamente un dron. Pero miremos esto. Ahora la mostramos. Dame la placa de vuelta para... Ahora voy a mostrar el dron. Estas son las terminales del aeropuerto de Bagdad. ¿Sí? Fíjense la distancia que hay entre el aeropuerto de Bagdad y el lugar donde fue alcanzado por los misiles. Ahí nomás. Aeropuerto de Bagdad, terminales, calle interna del aeropuerto. Y acá efectivamente termina de explotar el convoy de Soleimani, que fue alcanzado por 2 misiles cuando abandonaba el aeropuerto. Exactamente. Eso es muy cerca del aeropuerto. Donald Trump lo definió prácticamente como un ataque quirúrgico en donde le dieron directamente porque sabían el objetivo. Ahora, ¿qué se abre con todo esto? Digo, con esta situación que nosotros estamos viendo acá, con este dron que no tripulado en realidad. Que mostrémoslo ahora el dron. Mirá lo que es. Esto no está tripulado y... ¿Esto es un dron? Bueno, en realidad no. O sea, es un avión no tripulado. O sea, le podemos decir dron, pero es un avión no tripulado. Perdón, ¿y desde este avión disparan? Desde este avión disparan, exactamente. Es un dron de uso militar. Esa es la forma correcta de llamarlo. Es grande. Digo, si vos pones un auto al lado, entra una de las alas, entra en un auto. Después tenés la otra mitad, o sea... ¿Y esto está siendo manejado... A distancia. ¿A distancia? ¿Desde dónde? No está claro tampoco. No está claro, pero quien ordena... Esto es muy interesante la pregunta, porque quien ordena el ataque es Donald Trump. El comunicado del Pentágono, esto no pasó por el Congreso. Salieron con los tapones de punta. Yo quiero decir 2 datos. Primero, Trump está al borde de un impeachment, de un proceso de impeachment que probablemente sea favorable a él porque en el Senado no va a pasar. Pero ese es un tema. El segundo es un año de elecciones. Las dos cosas. Ahora, este ataque no pasó por el Congreso de Estados Unidos. Nancy Pelosi, que es la líder demócrata en la Cámara Baja, lo salió a atacar porque dijo, está poniendo en riesgo a Estados Unidos frente a un posible ataque en represalia de Irán. Pero déjame hacer un apunte. A mí, por razones profesionales, me tocó viajar a Irán a entrevistar a 2 de los acusados por la justicia argentina de ser los responsables del atentado a la AMIA. Y a este personaje que acaban de asesinar, no solo lo conocían, sino que era muy temido dentro de Irán, porque era un personaje muy respetado, pero también muy reconocido por sus capacidades estratégico-militares y sanguinarias. Ahora, más allá de esto, lo estratégico del caso, me parece a mí, es que hoy se desató, a partir del episodio, un hecho que era previsible, y que es que se disparó el precio del crudo. No nos olvidemos que el estrecho de Hormuz, que es lo que permite el acceso al Golfo Pérsico, lo controla Irán. Y de algún modo controla el 60% de la producción petrolífera del planeta. Con ese 3%, claro, precio del crudo. Es impresionante. Sí. Bueno, a ver, esa es la otra parte, si querés, política y económica. Hay una lucha y una disputa por una zona en donde circula la mayor parte del petróleo mundial. Es lo histórico eso. Lo histórico, es lo histórico. Ahora... Vuelve a recrudecer, posiblemente, me quedo pensando en lo que vos planteabas, Andy, porque es un año de elecciones, porque la imagen de Donald Trump estaba complicada. Después mostrame, le voy a preguntar a Campolongo una reflexión de esto, pero mostrame los tweets del presidente Donald Trump. Carlos. Mira, esto tiene circunstancias nuevas, pero ya es una historia del eterno retorno del problema de Estados Unidos con Medio Oriente, que no tiene o cambia de aliados para controlar. Digo, esto tiene que ver con que ahora que está de moda revisar por la serie de Netflix lo de Nisman, acordémonos que Barack Obama trabajó fuertemente para lograr una Pax, digamos. Barack Obama llegó, Carlos, a descongelar fondos en Occidente, los fondos congelados que había de Irán. Y eso después quedó en la nada. Absolutamente, bajo la promesa de que iban a permitir las inspecciones. Ahora, bajo la promesa de no seguir
produciendo Armas nucleares. La doctrina geoestratégica siempre, el argumento geoestratégico de Estados Unidos es lo que se denomina la guerra preventiva, que se da de distintas maneras. Yo creo que esto es eso, la guerra preventiva, como ocurrió en tantas otras oportunidades. Y obviamente uno no puede desconocer lo que se acaba de mencionar, que es el tema económico, digamos, que tiene que ver con la energía y con el precio del petróleo. Pero están también los factores políticos internos de Estados Unidos y siempre, no es la primera vez tampoco en Estados Unidos, que se recurre a este tipo de justificación de la guerra preventiva o la fabricación de pruebas de que tienen material nuclear que después, con el paso de los años, se desdice. A ver, Andy, el tuit de Donald Trump. Ahí justamente Trump lo que dice es que Soleimani mató o hirió gravemente a muchos americanos en un largo periodo de tiempo. Esto por lo que decíamos antes, Pero lo esto sabía. está probado que digo, o es una cuestión figurativa general. Esa es la teoría que tiene el Pentágono y el comunicado oficial es del Pentágono. Ahora, las pruebas vienen de los Estados Unidos. Por su parte, Irán niega todo eso. Ahora, ¿está en la lista como terrorista? Lo está para Estados Unidos, lo está para Israel. Planeaba matar a muchos más. Esa es la parte, si querés, en donde ellos se adelantan. Salvo pero que fue Estados Unidos atrapado. tenga información concreta de ataque, porque lo de la embajada norteamericana en Bagdad fue grave. Sí. Las imágenes son realmente graves. De hecho, Estados Unidos está pidiéndole a todos los ciudadanos norteamericanos que estén en la zona que se retiren, porque Estados Unidos levantó la actividad consular prácticamente de Irak. Ahora, fue una movilización, una manifestación. De ahí a pensar que había ataques concretos contra diplomáticos, lo van a tener que probar. Y además hay un dato más, porque uno tiende a pensar, en el pensamiento popular, que era como Bin Laden. No. Este señor es como si fuera un ministro de defensa de Irán. O sea, tenía un cargo en un estado reconocido, que le puede gustar o no, le puede ser simpático o cercano, pero tenía un cargo. Estados Unidos asesinó a un casi ministro de defensa de otro país. A ver, repasamos los 3 puntos importantes. Este hombre, Soleimani, Qasem Soleimani, una de las 3 personas más poderosas de Irán, lo contaba recién Andrés, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo contaba Mauro recién, y comandante de las fuerzas, ¿sí? Al-Quds. A ver, ahí Al-Quds. Me quedo ahí, a ver qué es eso. Desde 2011, Estados Unidos las pone en la lista de organizaciones terroristas. Es la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria iraní que tenía al frente Soleimani. Es decir, era el responsable de la construcción de acuerdos en el exterior. Se lo acusa de atentados y se lo acusa de muchísimas acciones violentas. Ahora, el punto es que esto era parte y es parte del Estado iraní. Y decíamos, y vuelvo a lo que comentábamos recién, es una persona que incluso tiene Instagram. Es una persona muy claro, popular, claro. Las calles de Irán hoy, si buscan imágenes en este momento, están llenas de gente llorando, con cuadros de esta persona, y si buscan en Instagram lo van a encontrar, y es una persona muy popular. Por eso digo la gravedad de esto, porque también esa presión interna en Irán, no digo que sea una buena persona, digo que es popular, lo que significa es que internamente en Irán eso va a obligar a la política... Una reacción. Claro. A una reacción. Bueno, ahí podemos pensar un poco entre todos. Primero, ¿cómo tiene que pararse la Argentina? La voy a saludar a Daniela Abruj. Hola, Daniela, ¿cómo andás? Hola, Facundo. Gracias por estar esta noche aquí. ¿Qué tiene que hacer la Argentina cuando el mundo empieza y va hacia este tipo de escalada de violencia? Cuando el mundo entra en guerra, la Argentina ha mostrado en la historia argentina, reciente, para no irnos tan lejos, posturas. Pienso en aquellas tropas argentinas que fueron al Golfo en el año 1991. Con Menem. Y por otro lado, me quedo pensando lo que Andy planteaba de Estados Unidos y un año en elecciones. Quizás, Daniela, podemos pensar un poco eso, ¿no? Esa parte es interesante para analizar. Me parece una nimiedad de cara a todo esto que están comentando y a la escalada de violencia que puede generar, pero ¿qué pasa con un Donald Trump que estaba bastante debilitado, que estaba con un impeachment posible, y de repente, para una parte importante de la sociedad de Estados Unidos, pasa a ser un héroe? O sea, hay que medirlo, no se va a poder medir ya, pero dentro de unos días se va a poder medir qué va a pasar dentro de las fronteras de Estados Unidos con la figura de Donald Trump. Carlos, Daniela habla de medir. ¿Qué lugar crees o imaginás con los elementos que hoy tenemos que el mundo, la historia del mundo le va a dar a un personaje de las características de Donald Trump? ¿O todavía no vimos nada? No, yo creo que no, es bastante imprevisible y no me gusta aventurar con ausencia de precisiones, pero temo que reelija Donald Trump.
Temo que relija. Porque creo que hay otros factores más psicosociales que están jugando en Estados Unidos y están jugando en Occidente, si vos querés. Que nosotros lo sintetizamos con la palabra polarización, pero eso implica a su vez estados de ánimo. Digo, es como que la ilustración y la racionalidad parecería haberse terminado, no se ha terminado del todo, pero digo, parecería pasar a un segundo término frente a la emocionalidad. Entonces en las votaciones pasan, son blanco y negro, Boca River, me gusta, no me gusta, pero la densidad de las ideas no florecen. Digo, esto para Estados Unidos y para acá. Creo que él encarnó por Trump, bueno, vio ese segmento fuerte de emocionalidad jugado con un nacionalismo, porque, digo, de alguna manera el país que difundía el proteccionismo hizo todo lo contrario, fronteras adentro con este hombre. Entonces, esa es la situación. Javi, más detalles o más información del dron, de ese dron que mostraba recién Andy. A ver. Le sumo a Andy algunos detalles. A ver, porque, claro, uno lo estaba viendo recién en imagen y parece pequeño, pero es grande. Es grande y pesado, además, también. Pero lo suficientemente pesado para poder volar y que no ser detectado. ¿Cómo es que lo llaman? Algunos lo llaman el asesino de los cielos, la traducción, ¿no es cierto? Ahí Porque está de vuelta. el nombre, teóricamente, es el de Predator B. Así lo denominan de acuerdo a, obviamente, la fábrica que así lo envía a los Estados Unidos. Tiene 20 metros de ancho, con las alas desplegadas, por supuesto, también. 11 metros de largo, ¿sí? Pesa 2 toneladas, ¿sí? Porque además lleva, obviamente, los elementos explosivos. Es un modelo multifunción, porque puede servir no solamente de ataque, sino también de vigilancia, ¿sí? Y emite señales. Tiene una autonomía, a eso es lo que vos preguntabas, Facundo, de 1.800 kilómetros. Claro, pero ¿de dónde salió? Normalmente salen desde los portaaviones que Estados Unidos tiene en las inmediaciones de justamente toda esa zona de influencia. De donde salen los aviones de guerra, los drones también salen de ese lugar. Y además tiene un techo de sobrevuelo, en este caso, de 15.200 metros. Para no ser observados desde tierra, como suele ocurrir. Andy, había habido un incidente con un dron hace unos meses, ¿no? Sí, exactamente. Habían bajado un dron norteamericano. Claro, y bajan ese dron. Pero vos fíjate que eso es interesante porque desde ahí ya se empieza a ver esa hostilidad. En donde Estados Unidos tuvo respuestas, si querés, en diálogo, pero no hubo una respuesta como esta. Me parece que esto es la culminación de ese proceso en donde se fue escalando. Pero vos fíjate qué interesante, porque hoy Rusia, China, también el Reino Unido, digo, para si querés otro bloque, terminaron diciendo lo mismo. Tenemos que frenar este escalamiento, porque si no, realmente esto puede terminar en una guerra. Ahora, Andy, es interesante cuando vos explicabas lo de los sunitas y de los chiitas, más allá de la cuestión religiosa que tiene que ver con el universo y con el mundo musulmán, entender cómo lo que significa Irán en Medio Oriente. Porque en general desde Occidente tenemos una mirada bastante homogénea, creemos que todo lo mismo. Y está claramente dividido, y no solo por cuestiones religiosas. Irán es la antigua Persia. Irán es un imperio. Las características que tiene la ciudad de Teherán son características propias de una ciudad imperial. A mí, que como te decía, me tocó... lo hablábamos antes del programa. Me tocó conocerla. Teherán es una ciudad muy europea. Las características de su población es tal vez la más occidental de todas las ciudades de Medio Oriente. Y tiene además una particularidad, que luego del régimen de Ahmadinejad, que fue tal vez el más fundamentalista de los líderes políticos que tuvo Irán, sobrevino un proceso en donde el nuevo líder, Ali Khamenei, lo que ha buscado es encontrar más empatía con los sectores más jóvenes. Y entonces se han descontracturado bastante las costumbres del universo musulmán. Ahora, ayúdenme a entender un poco y un poco a la gente también, ¿de dónde viene esta alianza entre Irak e Irán? ¿Viene por el mundo chiita? Viene por el mundo chiita y también viene por un sentimiento que yo creo que es entendible en términos de comprender que Irak viene desde 2003 con una ocupación de Estados Unidos. Más, menos soldados, en un momento redujeron a 200. Ahora bueno, hablando de tiene ocupación, acaban de mandar 3.500, 4.000 soldados más. mandaron. A ver, Javi, chequea eso para ampliarlo. Me parece importante. Mandaron 3.500 más. Pero completame, esta alianza... Hay un sentimiento anti-Estados Unidos, obviamente, en Irán. En Irán, por supuesto, eso se remonta, si querés, al golpe del 53. Digo, hay un sentimiento en contra de los Estados Unidos. Y eso, sumado a una cuestión que
es más que religiosa, es cultural, es decir, Claro. comparten un montón de rasgos. Uno acá, yo lo pienso así, la diferencia entre un argentino, un chileno, un uruguayo es nacionalidad. Entre otros, digo, hablando a grandes rasgos, ahí estamos hablando de una pertenencia de miles de años, de una pertenencia y creencia religiosa que tienen en común y que eso es muy fuerte, sumado a un sentimiento de alguien que se les opone. Que, digo, con esto no estoy justificando ni No, está claro. ni a un lado ni a otro, ¿no? Pero, digo, un sentimiento de alguien que viene de afuera, que está a miles de kilómetros y que toma parte de ese territorio, que es Estados Unidos. Con un aliado estratégico, que es el Estado de Israel, ¿no? Que está bien. a pocos miles de kilómetros, enclavado allí y de algún modo convirtiéndose en el contrapolo de Irán. Y un socio de Norteamérica o de Estados Unidos que es Gran Bretaña, al cual le juraron venganza también, en consonancia con Estados Unidos, porque a Soleimani lo consideran un mártir. Claro. Lo han nombrado Sí, sí, mártir sí. en la jornada Ahora, de con hoy. estos elementos de, digamos, de un hombre martirizado por la sociedad, con mucha penetración en la Popular. juventud, Sí. prácticamente un hombre idolatrado. Hoy yo leí algo como que hay mucha gente que, a pesar de no estar de acuerdo Sí. con cierto presente digamos, del momento en que vive Irán, Sí. no tiene dudas respecto a lo que sienten, lo que piensan respecto a Soleimani. O sea, que ahí hay una mirada como, Es que como única, Hay una ¿no? mirada de mito y tiene que ver también con el Estado Islámico. Claro. Esta es una persona que se puso al frente el armado internacional para combatir al Estado Islámico. Claro. Y lo logró. Entonces, a esa misma persona que tiene una imagen muy positiva en Irán, que tiene un arraigo también en la juventud, Estados Unidos, el gran enemigo de Irán y de un sector grande que así lo ve O sea, en Irak. este hombre lo mata. estaba en contra del Estado Islámico. Exacto. Claro, sí. El Estado Islámico, Irán siempre se opuso al Estado Islámico y esta persona fue la que tejió ese armado internacional, este que vemos acá. Ojo que no solamente mataron a Soleimani, sino también al 2. Sí. El De número Hezbollah. 1 y el número 2. El número 2, yo lo tengo anotado acá porque es difícil. Abu Mahdi al-Muhandis, Sí. que es el número 2 también. Es decir, descabezaron lo que es la guardia, ¿no es cierto? Y sí, y no te olvides de la relación. Hay un personaje clave en la historia de Medio Oriente, en la historia contemporánea, que es Nasrallah. Nasrallah es el líder de Hezbollah, que es el partido de Dios, con ubicación central en el Líbano, pero con un liderazgo estratégicamente vinculado con la revolución iraní. Y por eso hay infinidad de fotos que los muestran a Soleimani con Nasrallah tejiendo parte de la política de Medio Oriente para Bueno, contraponerse a los Estados Nosotros Unidos. hablamos, ustedes lo explican muy bien, la verdad que uno se va nutriendo de muchas cosas, seguramente en casa pasará lo mismo, pero cuando hablas de Hezbollah, inevitablemente uno piensa que todo esto está muy lejos, pero posiblemente no, y empieza a estar más cerca de lo que uno piensa, Ese es porque, Nasrallah, mirá. porque hace muy poco tiempo, ahí está Nasrallah, sí. Sí. Hace poco tiempo se cruza digamos, la historia de Hezbollah, no solamente por los atentados que sufrió Argentina, 92 Embajada, 94 AMIA, sino porque tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández tienen miradas muy distintas de qué hay que hacer frente al terrorismo, ¿sí? Y quedó expresado en la mirada que tuvo la ministra, que tiene la ministra de Seguridad, Sabina Frederick.